tengo fe, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, te serviré, no importa cómo esté, te serviré, en ti yo tengo fe, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, me alegraré en Cristo mi Señor, me alegraré en ti mi Salvador, si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar, si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar. Te alabaré, no importa cómo esté, te alabaré, en ti yo tengo fe, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, te serviré, no importa cómo esté, te serviré, en ti yo tengo fe, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, me alegraré en Cristo mi Señor, me alegraré en ti mi Salvador, si alguna vez sin fuerza he de quedar,
Tú eres mi fortaleza y tú me harás andar. Si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar. Los versículos anteriores, en primer lugar miramos del versículo 1 y 2 que el énfasis es a la vida del creyente, porque el tema es la consagración del creyente en forma personal. Y en esta noche los que estamos presentes, como también los que somos parte acá de la congregación, eso es una realidad, porque cuando somos hijos de Dios comprendimos el Evangelio, Dios nos iluminó, nos llamó para ser salvados, y entonces comprendiendo la gran misericordia, la bondad que Él ha tenido, entonces, como dice el versículo 1, vamos a presentar nuestros cuerpos, tu cuerpo, mi cuerpo, en sacrificio vivo, agradable, que es vuestro culto racional, es nuestra adoración al Señor, no solamente cuando venimos acá a la iglesia, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Ya hemos afirmado, en donde nos movamos, no está haciendo un énfasis, digamos, de un determinado lugar, sino que es vuestro culto racional, es nuestra adoración al Señor en base a la misericordia de Dios. En el versículo 2 miramos que el Señor no solamente quiere hacer una reforma exterior, como dice, no os conforméis a este siglo, pero el énfasis es la metamorfosis en el versículo 2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y para eso Dios va a usar su palabra, ¿no? Para que Dios nos haga ver que tenemos la mente del Señor, porque no tenemos la mente humana, sino la mente de Cristo. Entonces, yo creo que hasta estos dos versículos nosotros podemos entender que vamos a hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Tres cosas muy importantes: buena, agradable y perfecta. Estos dos versículos no es algo opcional, es una realidad en el creyente. Si usted está viviendo en esta noche, o estamos viviendo en esta noche esto, avancemos, gloria a Dios. Si no lo estás viviendo, entonces tienes que hacer una evaluación si has entendido el Evangelio, si sos un hijo de Dios y el Espíritu de Dios mora en tu vida. Ahora, si te has apartado de la fe, bueno, tienes que regresar al Señor, porque vemos acá que una de las maneras es en base a la misericordia de Dios. El Señor ha tenido misericordia, no solamente en ti, pero antes de que conocieras al Señor. En el versículo 3 decía, digo pues por la gracia, y miramos hoy la diferencia de gracia, la gracia salvadora. Hemos mirado la gracia que tiene que ver con el don del Espíritu, y el que da los dones. Son el versículo 3 y 4, habla acerca de la vida en comunidad, la vida en iglesia. Hoy en día muchos entran a las iglesias y están habiendo divisiones, o cuando realmente Dios lo está usando, como entre comillas dicen, usando, están trayendo competencias y están hasta queriendo ser número uno, pero Pablo recalca a los hermanos de Roma, como lo dijo también a los corintios, que no tengamos un alto concepto de sí que el que debemos tener, ¿no? Sino que miramos
con cordura, pongamos al modelo que es Cristo. Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, la canción o el himno favorito de los filipenses está ahí en el capítulo 2. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si los filipenses tenían como una alabanza en su vida cotidiana, ¿cuánto más nosotros? No nos da el derecho de vivir una vida de orgullo en el cuerpo de Cristo, sino ser creyentes que no tenemos un concepto de nosotros más en comparación de nuestro prójimo, de nuestros hermanos o hermanas, si vivimos en una vida de comunidad. En el versículo 4 aclara que somos muchos miembros, que tenemos diferentes funciones, no somos iguales, pero aún siendo muchos, nos aclara claramente que somos miembros los unos de los otros. Entonces, nosotros con estas cosas que hemos mirado ya, nos ayuda a ver bien el panorama, ¿no? Cómo el Hijo de Dios, hermano, puede vivir en una vida de comunidad dentro de la iglesia en los versículos 3, 4 y 5. Entonces somos creyentes que podemos tener una correlación, o sea, no está dando a entender una dependencia, sino una correlación. ¿Por qué? Porque sabemos que hace el apóstol Pablo una figura de un cuerpo humano, está dando una analogía, está ilustrando, y qué lindo esa ilustración, porque yo veo un cuerpo, digamos, cómo reacciona ante las adversidades, ante un accidente, o cuando alguno de esos miembros del cuerpo no funcionan, cómo los demás pueden estar apoyando o ayudando. ¿Por qué? Porque tienen una correlación. Y también acordémonos que ese cuerpo tiene una cabeza, y esa cabeza es Cristo Jesús. Cuando nosotros miramos estas verdades, no tenemos que evaluar desde el punto de vista personal, cómo yo estoy siendo parte de ese cuerpo. Si yo soy parte de una iglesia, si soy parte de un cuerpo que un día profesé una fe en Cristo Jesús y el Espíritu Santo mora en mi vida, ¿por qué estoy separado de los hermanos? Entonces, justamente tiene que ver con los versículos que dice el 2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios quiere cambiar tu vida pasada, tu perspectiva, transformarte y ponerte en un cuerpo dentro de la iglesia para que madures en la fe. Entonces, la idea de un cuerpo con distintos miembros, ahí la vimos en otras reuniones que no tenían que ver con este tema. No sé si recuerdan 1 Corintios capítulo 12, y en el versículo 12, donde ahí muestra que somos distintos miembros, pero hay una correlación entre ambos. No estamos diciendo que debe haber una dependencia, pero sí una correlación en el sentido de que nosotros podamos desarrollarnos unos con otros. Y en el versículo 5 termina diciendo, y todos los miembros que dice, los unos de los otros. Entonces, ningún cristiano es independiente de los demás, porque los miembros son los creyentes que forman parte de ese cuerpo. Y no pueden sino ser miembros, como dice ahí, los unos de los otros en el versículo 5, y ninguno de estos miembros puede representar al cuerpo en su conjunto. Ya sabemos que una oreja no va a representar todo el cuerpo, o un pie no va a representar todo el cuerpo, o una parte del cuerpo no va a representar todo el cuerpo. Entonces, cuando nosotros hablamos en forma práctica, si un hermano se enferma en la iglesia, toda la congregación va a estar ahí. No podemos pensar que una iglesia, y ha pasado en los últimos años o siglos, podemos decir, que a veces hasta los pastores han ocupado el lugar de la congregación. Y los pastores son parte del cuerpo, y eso lo hemos estado viendo en esta mañana como los dones de profecía. Entonces, el cuerpo no es todos los pastores, porque 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 28 dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Son todos los que tienen don de lengua? Entonces, es interesante que en forma práctica el cuerpo, hermanos, se puede ver en una iglesia visible,
como la que nosotros somos parte, si estamos accionando como el cuerpo de Cristo que está mencionando acá en estos versículos. Como dice, nadie de los miembros puede representar al cuerpo en su conjunto, pero ninguno de los miembros sobra en el cuerpo tampoco, porque sabemos que todos son necesarios y por eso termina el versículo 5, y todos los miembros, los unos de los otros. Esto cabe redundar haciendo un paréntesis acá, que sabemos que en nuestros días cuántas personas dejan de congregarse porque alguien le afectó su vida personal, o el pastor no lo fue a visitar, o los ancianos, los diáconos. Pero en realidad cuando caemos en ese aspecto es que todo el cuerpo debe moverse para ayudar, en este caso, a ese miembro. Y cuando estamos hablando quiere decir un hombre o una mujer regenerado, salvado, convertido. Si en este caso una persona nunca más regresa, o esa persona dice, yo no soy parte del cuerpo, porque nunca ha entendido el Evangelio, bueno, quiere decir que nunca había sido salvo. Eso es algo diferente. Pero estamos hablando de creyentes verdaderos. Entonces en el versículo 6 pone el apóstol diciendo, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Entonces miramos la gracia que salva, porque de ahí comienza el verdadero don. Miramos ahí Romanos 3:24, también digamos en Gálatas 5:22, también habla no solamente de esta gracia salvadora o el don, pero también habla de los dones. Ahí en Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu Santo. Y ese fruto del Espíritu Santo, el fruto afecta a la personalidad entera del cristiano. Yo mencioné algo esta mañana rápidamente y hemos oído en nuestros días, porque en el tiempo de Pablo ya había problemas de carnalidad. Ahí en 1 Corintios 3 dice, habiendo celos y envidias y rencores, ¿no sois carnales? Entonces, cuando un creyente cae en una actitud en cuestión de su carácter, de su personalidad, y dice así yo soy, antes fue de ser cristiano y ahora siendo cristiano, no vas a ser toda la vida así, porque según Gálatas 5:22, como estamos mirando acá, hay que distinguir entre los dones y el fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22 es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu son las virtudes que el Hijo de Dios exhibe una vez que se convierte al Señor. Esto es una realidad entre nosotros, Gálatas 5:22. ¿Qué dice? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre. Si esas cosas no es una realidad en nosotros, no es una realidad en aquel que dice ser cristiano, entonces claro, tiene que preocuparse de decir, ¿qué está pasando? O estoy llevando una vida carnal, como llevaban los corintios, que ustedes saben que la iglesia terminó en divisiones y muchos problemas espirituales, pero gracias a Dios porque la palabra de Dios obró para que su mente fuera transformada. Como dice ahí, metamorfosis, y ellos, digamos, sus acciones exteriores fueron cambiadas. Por eso ahí en el versículo 22 dice el fruto del Espíritu. El fruto, hermano, afecta a la personalidad entera del cristiano. Si vos sos un cristiano y tenés el Espíritu Santo, yo tengo al Espíritu Santo morando en mi vida, vos vas a cambiar tu personalidad. Si vos eras una persona que andabas mirando mal, va a cambiar tu mirada. Si tu manera de hablar era de una manera arrogante, tú vas a ser transformado en todas esas áreas. Con tu esposa, aún en la vida de la iglesia, en tu trabajo, la gente va a notar la transformación. Entonces, el fruto afecta a la personalidad entera del creyente o del cristiano y permite reproducir el carácter moral de Jesús en su vida. El carácter moral de Jesús en la vida no era algo, hermano, que no tuviera que comenzar con lo primero. ¿Y cuál era lo primero? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usted sabe que la gente tiene un concepto de moralidad en nuestros días. A veces tienen concepto de moralidad en el trabajo, en la universidad, tienen concepto de hoy en día, por ejemplo, hay gente que para ir a ciertos trabajos les requieren cuestiones morales, que esté casado, no esté divorciado, que lleve una vida decente, en orden, pero sus funciones morales no vienen del Señor.
vienen de sus pensamientos, de sus ideas, de sus conceptos que han hecho. Pero el Hijo de Dios, ¿de dónde saca sus conceptos morales? Bueno, si nosotros vamos a los 10 mandamientos, el mandamiento comienza: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Entonces el fruto ha de manifestarse totalmente en cada creyente. El fruto, hermano, dice, la primera característica que dice es amor. Entonces, si voy a hacer algo con una vida moral que refleje la vida de Jesús, tiene que comenzar con amor. Yo creo que algunos de ustedes en estos días tuvieron el privilegio de escuchar la charla del carácter el día martes, ¿no? Y entre la charla, el hermano que dio, nosotros tenemos materiales que hablan sobre ese carácter, paciencia, carácter de atención, y él mencionó 57, ¿no? Características en cuestión del carácter. Pero las organizaciones que manejan este asunto del carácter descalifican una de las cosas más primordiales del carácter. ¿Y sabe cuál es? El amor. Sí levantan la paciencia, levantan, digamos, la mansedumbre, levantan la atención y otras cosas que mucha gente que no es cristiana tiene esas virtudes, pero le falta el amor de Dios. El mismo Pablo pone claro el carácter moral en 1 Corintios 13 cuando dice: ¿de qué sirve hasta destruir y quemar mi cuerpo si no tengo amor? Entonces, vemos que el fruto ha de manifestar totalmente en cada creyente. Entonces, ahora vienen los dones. Ya hemos hablado del don, que tiene que ver con la gracia salvadora y el don del Espíritu Santo. Pero los dones son dados para capacitar al creyente. Si vos vas a tener dones, que ya hemos visto esta mañana uno de ellos, la profecía, sean para determinado servicio o ministerio, van a ser utilizados, y sabemos que es con el propósito de edificar el cuerpo del Señor. Ahora, los dones que el Señor da a los creyentes en la iglesia, porque eres parte de un cuerpo, que es la iglesia local, no actúa afectando en ninguna medida, amado hermano, la personalidad natural del cristiano. Por eso quiero que usted entienda esto. Por eso hay personas que a veces, como Pablo está expresando a los hermanos de Roma, cuando dice ahí el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, ya había hermanos que tenían según la gracia que nos es dada. Tenemos que comprender, hermanos, que nosotros tenemos la salvación por esa gracia salvadora. El Espíritu Santo entra a morar. Pero cuando no tenemos bien claro esto, muchas personas sustituyen como nuevos creyentes al entrar en una iglesia, tal vez por falta de conocimiento, por falta de madurez. ¿Y sabe lo que entra haciendo en la iglesia? A servir. Y no es malo servir porque todos estamos llamados a servir. Pero no comprenden que los dones o estos talentos no va a afectar en ninguna medida la personalidad natural del cristiano. O sea, no va a haber cambios en su vida. ¿Cuántos de nosotros hemos visto personas talentosas? Cuando hablamos de talento, pueden tener muchos talentos, pueden tener talentos de canto, pueden tener talentos en la música, pueden tener talentos en la computación, o pueden tener talentos en otras áreas, como por ejemplo hacer una figura que tenga que ver con una escultura, y son talentos. Pero sin embargo, cuando usted entra a dialogar con esa persona, a conocerla, su carácter destruye todo el talento que tenga. No sé si me está comprendiendo. Entonces, cuando nosotros entramos a este punto, nosotros podemos servir y buscar todos los talentos a nuestra manera y elegir nuestros propios dones, aunque hemos aprendido en esta mañana, quien da los dones, lo da el Espíritu Santo. Él es soberano y lo da como Él quiere. No es que yo lo elijo o yo trato de buscar, no. Pero cuando entramos a este punto de que alguien quiere buscar su don a su manera y servir, y no es transformado su carácter, que quien hace la obra es el fruto del Espíritu. Si vos tenés el fruto del Espíritu obrando en tu vida, dalo por seguro que ese rencor, ese enojo, ese odio, ese aislamiento en el cual vos vivís, tu mal carácter, va a ser transformado.
Es impresionante, hermano, mirarlo de la perspectiva correcta. Pero cuando nosotros miramos que los dones o los talentos no afectan en ninguna medida la personalidad, entonces en el Nuevo Testamento se usa el término don en tres maneras. Dijimos, en primer lugar, referido a la salvación; segundo, en el sentido cómo Dios cuida; y en tercer lugar, en cómo expresar las cualidades o las habilidades que Dios nos da, porque de Él proviene todo, no tenemos esas habilidades por nosotros mismos. O sea, Dios da a cada creyente para capacitarlo en el servicio y para edificación, ¿no?, de esa iglesia donde vos estás siendo parte. Entonces, hay lista de dones, y esos dones son regalos de la gracia del Señor. Vimos en esta mañana que hay los primeros dones, por ejemplo, los dones de fundación. Y justo ahora que estamos acá frente a este mensaje de esta noche, vamos a ver en esa lista, cuando nosotros estamos ahí, si usted le quiere tomar una foto y después mirarlo con mayor detenimiento, no hay inconveniente, pero lo que quiero decir, en base a estos dones, que dice acá el versículo 6, según que dice la gracia que nos es dada. Entonces son regalos de la gracia, no se reciben por méritos personales, no se reciben por el deseo que vos tengas individualmente de querer hacer algo, sino conforme al pensamiento soberano de Dios, conforme a la soberanía del Espíritu Santo. Él los da. Y entonces dota a cualquier miembro del cuerpo de Cristo, porque tiene Dios propósito soberano en todos nosotros acá los presentes. Y por eso 1 Corintios 12, versículo 4 al 6, hace un tiempo leímos estos versículos, hacen el énfasis del Espíritu, quien da, Dios da, el Hijo da. ¿Y cómo se clasifican estos dones? ¿Cómo se clasifican estos dones? Acordémonos que está el don del Espíritu, pero está los dones. En primer lugar, veamos esta mañana acerca de profecías, que son los de fundación. Son dados cuando la iglesia se estableció. La doctrina escrita del Nuevo Testamento fue escrita, ¿por qué?, por apóstoles y profetas. Y sabemos que en el primer siglo, en los primeros 100 años, no teníamos el Nuevo Testamento todavía completo. Todavía las cartas estaban en un proceso de ser escritas. En segundo lugar, están los dones que son los que consolidan. ¿Qué quiere decir esto? Que consolidan, o sea, que se desarrollan espiritualmente por esa obra que se inició por los apóstoles cuando se establecieron las nuevas congregaciones. Recordémonos que aún Pablo, Silas y otros más que eran compañeros establecieron congregaciones y eran establecidas por la obra iniciada de los apóstoles. Ahora, Dios usó en este inicio a 3 personas. Mire conmigo, por favor, a Efesios capítulo 4, no deje Romanos 12. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, ya en los 3 últimos que estamos mirando, evangelistas, pastores y maestros, son los 3 que se usaron para consolidar. Entonces miramos en primer lugar los dones de fundación, apóstoles y profetas. En segundo lugar, aquellos que consolidan, porque los apóstoles establecieron las primeras obras y entre eso había evangelistas, pastores y maestros, como estamos mirando. En tercer lugar, también están los dones de manifestación o que se manifiestan. ¿Cómo es eso? O sea, Dios da esos dones con un especial propósito para manifestar la realidad de la resurrección. Como ustedes saben, la resurrección es clave para el creyente y como para el inicio de la iglesia, ya que
se negaba en los primeros siglos, hermano, la resurrección de Cristo. Había habido a través de, si usted estudia un poquito la historia, más allá de los versículos que tenemos en referencia a Mateo, se habla de que habían levantado falsos testigos, ¿no?, para hablar de que Cristo no había resucitado. También hay otras teorías, que si usted después quiere leer en algunos libros, hablan de la teoría de que pusieron a otra persona colgada y que entonces cuando lo quitaron se robaron el cuerpo, ¿no? Y ha habido a través de los siglos teorías en contra de la resurrección de Cristo. Entonces, continuando, hermanos, con esto, entonces estamos viendo que estos dones eran para manifestar la realidad de la resurrección de Cristo y también había señales. Estamos hablando de milagros, ¿no? Estos serían las manifestaciones, milagros, lenguas y sanidades. Son dones temporales y especialmente orientados a no creyentes, sino a incrédulos, ya que el incrédulo escuchaba continuamente de que Jesucristo no había resucitado, que Él no era el Mesías. Entonces, estas señales acreditaban, daban testimonio, y principalmente los creyentes eran los que recibían estas manifestaciones, pero no era una señal hacia ellos, sino que ellos eran usados por Dios para hablar en lenguas, en milagros y sanidades. Y en cuarto lugar, hablando de esta clasificación de dones, yo le animo a que usted anote esto, porque yo creo que si en esta noche saliera preguntando qué don vos tenés y me decís yo no sé, entonces ¿cuántos años tenés en la vida cristiana? Es algo muy importante saber cuál es el don que cada uno de nosotros los creyentes tenemos. Algunos tienen uno, otros tienen dos. En último lugar tenemos los dones ministrantes o de servicio. Y lo vamos a ver ya detenidamente a esto. Y esto ya tiene que ver con los servicios que hacemos general hacia la iglesia, hacia la congregación. Y no nos olvidemos que la meta no es decir yo tengo ese talento o ese don que Dios me ha dado, sino de edificación mutua a todos los creyentes, a todos los que son parte de esa iglesia, de ese cuerpo, como lo son los restos de los dones, como hemos mencionado anteriormente. Nosotros brevemente mencionamos esta mañana el de profecía, se recuerda, volviendo a Romanos 12, versículo 6, dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Y miramos que era necesario la profecía por causa de que en aquellos días todavía no estaba todo el Nuevo Testamento, entonces la profecía estaba en base a lo que los apóstoles ya habían dicho, pero que todavía no se había escrito en su totalidad. Ahora, note cómo termina el versículo, voy a saltear eso, dice acá, úsese conforme a la medida de fe. Entonces, lo que está queriendo decir Pablo acá, si aquellos que tienen el don de profecías, ya escuche el mensaje de la mañana, ya no hay profetas, no voy a repetir eso, pero sí nosotros queremos hacer el énfasis de la palabra, dice, úsese conforme a la medida que dice de la fe. ¿A qué fe se está refiriendo? Se está refiriendo a nuestra fe. Entonces, acordémonos, hermanos, que en aquellos días había gente romana y gente que estaba mirando todo esto. Entonces, algunos abusaban y querían sentirse superiores porque ellos decían, bueno, yo tengo este don. Entonces, por eso dice la palabra, úsese conforme a la medida de la fe. En otras palabras, úsese en afinidad con la fe. La otra palabra sería, úsese según el sentido general o la regla de fe. Por eso es muy importante, hermano, entender cuando Pablo está diciendo a los hermanos de Roma y nos dice a nosotros en esta noche, que más allá de que Dios les ha dado ese don de profecía y que es necesario en el primer siglo, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué es la medida de la fe? ¿Qué sería la medida de la fe? Es el criterio, ¿verdad?, que cada profeta debía seguir en aquellos días. ¿Sí? Porque no era algo que ellos deberían inventar. Había una regla, una medida que ellos deberían seguir. Y deberían ellos atenerse a llevar a cabo este ejercicio espiritual. Y esta mañana, si vos estuviste atento,
o hemos estado atentos los que hemos venido en esta mañana, no digo los que vinieron esta noche y no vinieron a la mañana, hubo 3 énfasis que tenía la profecía. Y ahí en Primera de Corintios, capítulo 14, en los primeros versículos, dice que había 3 cosas. ¿Cuál era el ejercicio de la profecía? En primer lugar, edificación. Segundo, alentar. Y tercero, consolación. 3 cosas muy importantes en la profecía. Y yo te quiero preguntar algo. ¿Es necesario que los creyentes en una iglesia sean edificados? ¿Es necesario que los creyentes en una congregación sean alentados? O la palabra sería exhortado, porque voy a tocar esta noche el tema de exhortación, que ha hecho tanto daño en algunas áreas de la iglesia del Señor por mal interpretar la palabra exhortación y consolación, ¿no? Y consolación. Entonces, por esta misma causa vemos que este ministerio que está mencionándose en el versículo 6, profético de profecía, podía ser juzgado por los oyentes. ¿Por qué? Porque los oyentes, ¿quién eran? La iglesia del Señor. Se recuerda que esta mañana mencioné que todas las cartas que algunas Pablo escribió, otro Pedro, otro las escribió Judas y otro lo escribió Santiago, esas cartas iban dirigidas a ciertas iglesias, pero después corrían en otras iglesias. Entonces, para llegar a la conclusión que la iglesia reconociera que esos escritos no eran escritos de hombres, es que acordémonos que en el cuerpo de Cristo, ¿quién está morando en cada creyente? El Espíritu Santo. Entonces ellos pudieron discernir que las cartas que Pablo o que Juan o que los escritores que hemos mencionado reconocieron que esa era la palabra de Dios hasta llegar a la conclusión en el año 300 que el canon se completara. ¿Sabe cuántos años tomó? 1500 años para poder, digamos, tener la palabra completa con 66 libros. O sea que el Nuevo Testamento, o sea, completa el Antiguo Testamento. Entonces era necesario esos profetas, como hablamos. Por esta causa, por eso vemos que los oyentes, los hermanos, escuchaban y podían valorar si se ajustaba a la doctrina, hermano. Mire, por favor, no deje ahí Romanos 12, Primera de Corintios, capítulo 14. Por eso hoy en día estamos un poquito preocupados cuando el creyente no lee la Biblia y no hace un juicio sobre el mensaje, no sobre los mensajeros, sino sobre lo que se está exponiendo. Mire, le animo a cómo en aquellos días estos profetas visitaban las congregaciones en base al mensaje apostólico. Primera de Corintios 14, 29. Dice la palabra, asimismo los profetas hablen 2 o 3, y dice, y los demás que dice, juzguen. ¿Quiénes son aquellos que juzgan? Está refiriéndose a los oyentes. Está hablando de aquellos que están escuchando. Miren si lo que están dando es algo que tiene sentido y que se puede valorar y que si se ajusta a la doctrina recibida. Por eso hoy en día es muy peligroso ver cómo en el siglo XXI, si buscamos una aplicación, cuántas congregaciones dicen amén a todas las cosas. Amén y amén a todo. No estamos hablando que está mal decir amén, pero si vamos a decir amén es porque Dios lo dice en su palabra y lo que estamos apoyando es porque el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, que tiene el Espíritu Santo, puede juzgar no al mensajero, pero sí el mensaje, si es una doctrina sana, hermanos. Por eso es lo que está queriendo decir ahí respecto al asunto de profecía en aquellos días, hermanos. Entonces, la doctrina controla el mensaje y no al revés. No se olvide de eso. La doctrina es la que controla el mensaje y no al revés. Por eso, ¿qué énfasis tenía las profecías? Era alentar, edificar y consolar. El aliento y la consolación solo son eficaces, hermanos, cuando descansa en la palabra y son concordantes con ella. Es la única manera que la profecía en aquellos días era un aliento y consolación, si descansaba en ¿qué? En la palabra. Fuera de eso, no. Ahora, el versículo 7 dice, o si dé servicio. Estamos en el versículo 7, o si dé servicio. Entonces estamos entrando
a lo que es la palabra ministerio. A veces, hermano, cuando usted lee en el castellano la palabra servicio acá, es bueno cotejar con otra Biblia. Si de repente necesita un consejo de qué Biblia pudiera usar, estamos más que gustosos en poderle recomendar. Aquí oficialmente usamos la Reina Valera 60, pero a veces cuando no tenemos entendimiento también hay ciertas Biblias que no han mantenido el original o el sentido original, del texto. Entonces, si no está seguro y usted quiere crecer en su vida espiritual, se le puede aconsejar como por decir, bueno, en mi casa estoy estudiando, ahí a solas con el Señor, y quisiera cotejar otra Biblia. Entonces, en otras Biblias que no hacen perder el sentido de esta palabra que estamos mirando acá en el versículo 7, dice, o si de servicio, en servir, está diciendo también el sentido, o si de ministerio. De ministerio. Esta palabra ministerio en el versículo 7 da el sentido de diaconía. De aquí también sale la palabra que muchas veces nosotros escuchamos, diácono, ¿no? Diácono. Pero no se está refiriendo con un énfasis al diácono en sí, sino que se debe limitar a aquel que sirve cuidando los bienes materiales o financieros de una congregación. Entonces, quiere decir que hay un don que tiene que ver de servir o que le llamamos el don del ministerio. Gracias a Dios por aquellos hermanos o hermanas, como en aquellos días y como en nuestros días, que han sido fieles al Señor y a pesar de que tienen sus trabajos o tienen sus carreras profesionales, no han perdido el sentido de que están llamados a servir, aunque no tengan el título de diácono, porque saben que Dios les ha revelado que tienen el don de servir. Y como ejemplos dábamos era como los cuidados materiales si son parte de una congregación, las cuestiones financieras en una congregación. Qué lindo, ¿verdad? A veces tal vez nosotros no miramos de percibir que personas llevan eso, pero en la congregación hace falta. Por eso acá, volviendo al versículo 7, esto también se aplica también a otros ministerios que tienen que ver con el servicio y como miramos abarca más en la área del servicio material. Por eso dice el versículo 7, o si de servicio en servir. Esto también incluye también aquellos ejercicios que tienen que ver con el ministerio espiritual, porque algunos que sirven, también ellos sirven espiritualmente a los creyentes en el cuerpo de Cristo. Ahora, la palabra también servir, que estamos mirando acá, que se emplea ahí en el versículo 7, dijimos que es diaconía, ¿no? Ahí usted lo puede poner con su lápiz para que distinga el sentido de esa palabra. También significa cualquier servicio. Ya hemos mencionado servicios que pueden ser en relación a la congregación o en relación a las cuestiones materiales, pero también puede ser en cualquier clase de servicio. O sea, desde que, hermano, el Señor ha obrado a través de los siglos, en diferentes dispensaciones ha habido necesidad de servicio. Podemos ver esto acá en Hechos 6.4, por favor. Hechos capítulo 6, versículo 4. Acá vemos el comienzo de la congregación en crecimiento. Y hoy, esta noche, se lee una carta de congregaciones que están creciendo en otros lugares, como ahí en esa zona de Ecuador. Y qué lindo, hermanos, es el crecimiento. Aquí no nos gusta cuando un lugar está creciendo. Pero cuando hay crecimiento también hay retos y dificultades. Y esto es lo que pasó acá en Hechos 6.4. Dice la palabra, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio que dice de la palabra. Entonces, cualquier clase de servicio debe comenzar desde este inicio, de no dejar la palabra de vida, la palabra de Dios. Aún hasta en la administración de asuntos temporales, porque muchas veces los problemas son temporales en las congregaciones. Y esto pasó en el comienzo, en el versículo 1 al 3, dice que empezó a crecer la iglesia. En el versículo 1 dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquello eran desatendidas en la distribución diaria. Por eso es muy importante no olvidarse que si amamos a Dios, debemos amar al prójimo.
Y qué difícil sería si esta iglesia no hubiera tomado en cuenta las murmuraciones que se estaban habiendo en este lugar. Muchas veces en iglesias actuales se murmura, pero ¿por qué? Porque no se está haciendo caso a las necesidades que hay. Usted sabe que esta murmuración se paró, porque después los apóstoles, los líderes, los ancianos ahí, dice que convocaron a la multitud y empezaron a dar las características de personas que pudieran ser de ayuda dentro de ese cuerpo. En este caso, las viudas que estaban siendo desatendidas pudieran ser atendidas. ¿Y cuáles eran esas características? En el versículo 3 dice que buscaran 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que encarguemos. Entonces, si nota algo acá, en estos asuntos que eran temporales en la iglesia, era requerido ¿qué? Servir. Entonces, ¿qué hubiera pasado si los hermanos ahí responsables no miraban por una solución? Ese crecimiento iba a ser detenido. ¿Y sabe por qué iba a ser detenido? Porque si están diciendo que aman a Dios, ¿cómo no aman al prójimo? ¿No? Entonces, a veces los creyentes que estamos entendiendo con madurez dentro de un cuerpo, como una iglesia donde estamos, si está habiendo desaveniencia en la iglesia, está habiendo cosas que están siendo desatendidas, debemos observar y decir, bueno, detengámonos, no sigamos siendo un mal testimonio, corrijamos primero nuestros problemas como iglesia del Señor y empecemos a servirnos unos a otros. También en este sentido, la palabra servir acá en el versículo 7, volviendo a Romanos 12, por favor, versículo 7, también hace un énfasis en un sentido para también hacer distinción entre la profecía, entre la enseñanza y la exhortación. Por eso, si usted nota el versículo que terminamos hace un momento, comienza hablando de la profecía en el versículo 6, y entonces ahora entra en el área del servicio, y vamos a ver ahora en unos minutitos más lo que es la enseñanza. Entonces, vemos acá que en términos general, este servicio es en cualquier tipo de servicio que tiene que ver a Dios. Si usted está trabajando, más allá de que es para sacar adelante sus necesidades, usted está haciendo un servicio a Dios dentro de la comunidad. Ahora en el ministerio, ¿cuánto más? Porque estamos hablando del cuerpo de Cristo. Y es un don, digamos, de ayuda mutua, hermanos. Porque miramos lo que pasó con las viudas que estaban siendo desatendidas. Y se puede aplicar, hermano, en ciertas áreas de nuestras vidas como creyentes, inclusive administrativas, porque en la congregación, hermano, aún si somos 10, necesita que esa iglesia, esos creyentes que se reúnen, esté bien administrado por hermanos y hermanas que se sirven unos a otros, hermanos. No tiene nada que ver que la iglesia sea una iglesia de miles de personas para recién organizarse en servir. No, si somos 10, si somos 5, ya debemos empezar a organizarnos y a servirnos unos a otros, hermanos. Sin embargo, hermanos, debemos entender bien la distinción en esto que estamos hablando en el versículo 7, dice, o si de servicio en servir. ¿Y cuál es esa distinción entre don y oficio? Hay una diferencia, hermano, entre don y oficio. Por ejemplo, en el caso de aquellos que servimos, o si le llamamos también diácono, ¿no? O sea, en el caso ya más de título, porque la iglesia, hermano, del Señor, una iglesia como donde nosotros nos congregamos, se necesita tener diáconos. Bueno, diáconos sabemos que todos estamos llamados a servir, pero la iglesia debe reconocer y mirar quiénes son los que van a ser diáconos ya con un título oficial. Entonces ahí es donde nos referimos que el diácono, en este caso en su oficio dentro de la congregación local, mientras que aquí está haciendo referencia al don concreto. Nosotros acá en este versículo estamos hablando, o si de servicio en servir, no solamente lo podemos mirar de la perspectiva de un diácono, sino de todos los que estamos acá presentes, estamos llamados a servirnos unos a otros. Y si hay necesidad en una iglesia como la que pasó al principio, que las viudas eran desatendidas, ¿qué está siendo desatendido en mi iglesia? Usted póngase a pensar, ¿qué está siendo desatendido en la congregación donde yo soy parte?
Hay cosas que están trayendo un mal testimonio. O bueno, Señor, si yo tengo ese don de servir, ¿puedo estar siendo parte? Bueno, este don, hermano, genera en quien lo ha recibido el deseo de servir a los demás. Y es muy diferente a veces la forma y órdenes dentro de la iglesia local, porque usted sabe que tiene ese deseo de servir porque Dios le ha clarificado ese don de servicio. En el mismo versículo 7, estamos ahí, dice, el que enseña en la enseñanza. El que enseña en la enseñanza. ¿Qué énfasis tiene acá en la cuestión de la enseñanza? Es muy primordial que la iglesia no descuide de tener maestros. Y hermano, voy a usar una palabra tal vez fuerte, que tengamos doctores de la palabra de Dios. Ese sería el término correcto. Y yo sé que hoy en día hay muchos púlpitos, se ha denigrado eso, pero requerimos tener doctores en las Escrituras, en la palabra de Dios. Y esto se distingue, hermano, acerca del profeta, porque vemos que en el versículo 6 hablaba de profecía, de usarse medida de fe. ¿Se acuerda que en esta mañana yo le dije que los profetas no necesitaban ir a una academia? ¿No necesitaban ir a una universidad en aquellos tiempos? No, porque era una revelación directa del Espíritu Santo en revelación al mensaje presente o tal vez futuro, como la carta de Tesalonicenses que habla de la venida del Señor, o como el libro de Apocalipsis, o como cartas donde Judas escribe acerca de los tiempos finales. Entonces, pero en el caso de maestros, o en este caso que dice el que enseña en la enseñanza, acá no está haciendo un énfasis al profeta, sino que está más bien mostrando que se requieren hombres o mujeres maestros de la palabra de Dios. Mire acá a Hechos capítulo 13, versículo 1. Esto fue cuando la congregación ahí de Antioquía, el Señor reveló a estos hermanos ahí en el orden. Note acá, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, dice, profetas y maestros. Note la palabra, profetas y maestros. O sea, los enseñadores o los doctores se distinguen expresamente de los profetas. Y se menciona después de esto para demostrar que ejercían una función, digamos, hablando inferior. Por eso vemos ahí el orden, profetas que dice y maestros. Ahora, eso fue en aquellos días, pero ya las profecías ya están escritas. Ya está la palabra de Dios en la Biblia que usted trajo en esta noche. Ahora, también en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, también nuevamente habla de, son todos apóstoles, son todos profetas o maestros. Entonces vemos que es muy probable que esta ocupación consistía, hermano, en la exposición de las Escrituras, estamos hablando del Antiguo Testamento, en todo aspecto. Y por eso, si usted se recuerda de Apolos, ¿se acuerda de Apolos? Apolos dice que fue un varón elocuente en las Escrituras. Mire lo que dice Hechos 18, 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso, dice, en las Escrituras. Entonces, Apolo demostraba su poder. Apolo demostraba la elocuencia. Claro que después tuvo que ser encaminado a través de Priscila y Aquila, volviendo a Romanos 12, 7. Entonces la expresión acá, donde dice acá, el que enseña, el énfasis de la enseñanza, hermano, es los doctores. El énfasis es enseñadores. Esto incluye un don fundamental, hermano, en la iglesia del Señor. Hermano, bendita la iglesia que Dios regala en su pueblo, en su iglesia, a maestros, a doctores que exponen la palabra de Dios para el crecimiento y funcionamiento de vida. Hermano, usted puede notar una iglesia, hermano, que realmente está expuesta a una enseñanza firme en la palabra de Dios. Y nosotros, sin mencionar ahora y haciendo un paréntesis a esto, hermano, pongámonos a pensar lo que ha revelado la pandemia en Norteamérica, en Sudamérica y Centroamérica, hablando en el aspecto de la iglesia. Hemos hablado de iglesias
que no sabíamos qué había detrás de eso. Y ahí se vio realmente si esa iglesia estaba expuesta a una enseñanza correcta por maestros de la palabra de Dios. Y han permanecido algunos. Hemos podido conversar con ciertos hermanos donde dice, tenemos más fervor de fidelidad al Señor. Pero ha habido otros lugares, como hemos escuchado, que no ha quedado ni uno. ¿Habrán sido profesiones falsas de fe? No podemos saber, solo Dios conoce los corazones. Pero eso sí, hermano, cuando hay una iglesia donde Dios regala enseñadores, maestros, dele gracias, hermano. ¿Qué más quisiera, hermano? Mi oración, como le contaba a mi papá, rogando al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Que esta iglesia esté llena de maestros, lleno de doctores. Si tengo que enseñar una vez al mes, gloria a Dios, hermanos. Pero tenemos hombres y mujeres sabios, que tengamos hermanas llenas del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Continuando con esto, hermanos, salimos del paréntesis. Por eso dijimos, hermanos, en Efesios 4, 11 al 13 leímos que Dios puso en su iglesia apóstoles y profetas, y después dice evangelistas, pastores, que dice, y maestros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el que profetiza, hermano, o exhorta, siempre, hermano, hará una aplicación práctica en la palabra a las necesidades, hermano, de los oyentes, sea de aquellos días, del tiempo de Roma, como en nuestros días. Pero en el caso del enseñador, según el versículo 7 dice, pero el que enseña, dice, en la enseñanza, en este caso, hermano, no es lo mismo, porque vemos acá, hermanos, que el enseñador dará el tiempo necesario, el que enseña, de profundizar en la palabra de Dios. Va a ser una exégesis. ¿Qué es una exégesis, hermano? Es poder, hermano, o sea, saber lo que el texto estaba diciendo a la audiencia de aquellos días. Acuérdense que la palabra de Dios no fue escrita directamente a nosotros, fue a unos oyentes, a una audiencia diferente. Muchos de ellos eran judíos, otros eran hebreos, otros eran iglesias como la de Corintio, como la de Roma. Y nosotros tenemos que saber las causas por qué fueron escritas esas cartas, o por qué el profeta tiene que hablar así, Jeremías. ¿Qué estaba pasando en el ámbito político, social, económico? Y con esa profundidad poder decir, bueno, esta necesidad también la tenemos en nuestro día, y buscar una aplicación. Es donde el maestro, ¿no?, tiene que buscar una exégesis, hermano, exacta y clara, con buena doctrina, hermanos. Por eso el versículo, estamos ahí, 7, finalizando. El que enseña, dice, en la enseñanza, hermano. Es una cadena viva. Yo doy gracias a Dios, hermanos, desde que el Señor Jesucristo se fue hasta el día de hoy, hubo una cadena viva de enseñadores a través de los siglos, en la cual se pudo conservar la fe. Es maravilloso la fe apostólica, porque lo que estoy dando en esta noche no es mi fe, la fe apostólica que los apóstoles después lo pusieron por escrito. En diferentes momentos, en diferentes cambios, en diferentes aún pensamientos de aquellos días a los nuestros. Pero sin embargo, hermano, esa sucesión apostólica se conserva la verdadera pura fe. Y por eso acá en 2 Timoteo, un versículo muy conocido que Pablo le escribe a Timoteo, mirá lo que dice acá el versículo 2 de 2 Timoteo, mirá, vamos a buscar nuestras Biblias ahí. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, dice, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar, ¿qué dice?, a otros. Entonces, estamos en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Si vamos un poquito más abajo, en el versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza o que usa bien la palabra de verdad. Por eso este don, hermano, de la enseñanza se trata de un don de maestro. Y se cita, hermano, en otros pasajes, pero sin embargo ocupa el tercer lugar dentro de los creyentes dotados en la iglesia. El tercer lugar. ¿Y sabe que se necesita maestro para que la iglesia sea consolidada? Se necesita
hermanos maestros para que esa iglesia llegue a esa madurez. Por eso Efesios 4:11 dice, profetas y evangelistas. Antes de decir maestros, menciona profetas y evangelistas en Efesios 4:11. Este don, hermano, de maestro, capacita a los creyentes, hermanos. Nos capacita, hermanos, en la exposición bíblica. Es la única base, hermano, que una congregación va a estar firme en cualquier situación. Por eso, cualquiera en esta noche que haya recibido esa capacidad, el don de ser maestro, hermano, tiene el privilegio de instruir a una congregación en las Escrituras, sea en el Antiguo Testamento o en las doctrinas, como mencionamos. Este don, hermano, es vital, es necesario en la iglesia. Este ministerio de la enseñanza, porque es un ministerio, es algo primordial en el creyente, que empiece a profundizar la palabra de Dios, como dijimos, y que la conozca, hermano, y que entienda. Porque, hermano, yo no voy a llevar a las personas más allá de lo que Dios no me ha hecho entender, pero tenemos que ser responsables. El maestro, hermano, es un intérprete de la Biblia. Con todo, hermano, el maestro, hermano, ha recibido el don para enseñar. Qué maravilloso si alguien esta noche está dándose cuenta que tiene ese don de la enseñanza, de empezarse a preparar. Por eso la palabra, vuelvo a decir, enseñanza es maestro. Y no es un maestro simplemente de don, sino uno que se junta con el don que en la cual le ha dado y le ha dado Dios, hermanos, para poder llevar a cabo ese conocimiento en la cual va a compartir a la iglesia. Por eso 2 Timoteo 2:2, cuando ustedes leyeron ahí, dice lo que has oído. ¿De quién había oído? Bueno, Timoteo había oído de Pablo. Pablo era el segundo. Dice, ante muchos testigos. Los testigos son los terceros. Encarga hombres fieles. Aquí está tocando 5 generaciones, donde la palabra ha sido fiel por hombres fieles. Y usted dirá, hermano, ¿cómo yo puedo ser un maestro fiel? En primer lugar, la base de la enseñanza es que los apóstoles comunicaron primeramente oral y ahora la tenemos escrita. Cuando usted dice, yo tengo una enseñanza apostólica, ¿quién escribió Mateo? El apóstol Mateo. Cuando usted pregunta, digamos, bueno, yo tengo enseñanza apostólica, tengo las cartas paulinas. En segundo lugar, la función del maestro es enseñar a otros para que estos a su vez continúen la cadena de enseñanza. Hermano, nuestra congregación no debería cambiar, podría cambiar los métodos. ¿Qué son los métodos? Pueden ser los métodos de evangelismo. Podemos cambiar los métodos de las reuniones, tal vez ya no tener los domingos a la mañana, tener nomás reuniones a la noche. Esos métodos pueden ser cambiados. Podemos cambiar la forma de alabanza, pero nunca la enseñanza. La enseñanza debe ser fiel a través de los siglos. Los maestros en la iglesia han de ser personas fieles. No sirve simplemente quien es capaz, es necesario la fidelidad en la enseñanza. Y por eso este don, hermano, los hace idóneos para enseñar a otros. Por eso la palabra ahí dice que sea idóneo, ¿no? Que sea un complemento. Yo no quisiera que otro maestro al rato hable lo contrario. Yo creo que ustedes han escuchado a través del tiempo, cuando han venido algunos, que el primer predicador a veces ha hablado una cosa y el segundo ha hablado lo contrario. Eso no debería pasar, eso. Si hemos profundizado la escritura. Ahora, claro, la personalidad es diferente. Todos tenemos diferentes personalidades. Algunos son más alegres, otros son más serios, otros son más callados, otros están como más risueños, otros... Usted note, si usted lee con detenimiento, Pedro tiene una manera de escribir y Pablo tiene otra manera de escribir. Pero no se contradicen, eso es lo que yo quiero decir. Hay una armonía en la enseñanza. La iglesia debe velar, hermano, por los creyentes dotados con el don de maestro. Deberíamos estar presentes diciendo, hermano, yo creo que vos tenés el don de ser maestro. Hermana, vos tenés el don. Vamos a orar por tu vida. Necesitamos más maestros de las Escrituras. La iglesia debe estar velando por dones de maestros que sean preparados para ejercer la enseñanza. Y por eso dice ahí la palabra esta que estamos en el 7, dice, el que enseña
Pero note cómo termina en la enseñanza. ¿Y qué es la palabra enseñanza acá? Si usted quiere anotar, el sentido quiere decir en doctrina. En doctrina. ¿Y cuáles son las doctrinas? Bueno, tenemos las epístolas llamadas pastorales. Acabamos de leer 1 y 2 Timoteo, escritas en el periodo apostólico, hermanos. Hermanos, no debemos desacreditar, hermanos, los centros de formación teológica, o institutos o seminarios bíblicos. Eso sí, ninguna de estas organizaciones sustituyen la iglesia local, porque como acabo de decir en esta noche, si en una iglesia hay suficientes maestros, ¿sabe lo que debería ser el seminario o la universidad bíblica teológica? Debería ser no más solamente un brazo de la iglesia local, hermanos. Las organizaciones siempre están al servicio del organismo y no al revés. Acuérdense que la iglesia es un organismo. El seminario, la universidad es una organización. Las iglesias deben entender que el Espíritu Santo da dones de enseñanza a ciertos hermanos, a ciertas hermanas, a quienes tienen el don de ejercer este precioso ministerio en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el versículo dice ahí, el que enseña en la doctrina, en la enseñanza. El peligro, hermano, es poner maestros que no han recibido el don. Ese es el peligro. A veces hay necesidad en la iglesia, decimos, hermano, agarrar ahí un pasaje y leer. Ese es el peligro. Y ese es un constante a través de la historia de la iglesia cristiana. Por eso Santiago, el medio hermano del Señor, dice en el capítulo 3, versículo 1, hermanos, no os hagáis maestro mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Había hermanos en la iglesia que pastoreaba Santiago que se creían maestros, ya porque sabían ciertas cosas, hasta sentían menosprecio a los demás en su orgullo y soberbia. Qué peligro, hermano. Acordémonos que es don del Espíritu Santo. Está controlado por el amor, el gozo. Es notario, hermano, ver que quien ha recibido el don, y si lo tienes tú en esta noche, gloria al Señor, ha sido formado para la enseñanza, para comunicar la verdad bíblica, que le da el Espíritu Santo, hermano, para tener este ministerio. Por eso debemos aferrarnos a la palabra de Dios y no a nuestra propia enseñanza. Por eso cuando un maestro enseña, quiere decir que ese maestro no está luchando con el autor, no está luchando con los apóstoles ni los profetas. Está sometido al Señor y él no va a decir, a mí me parece esto, no. El maestro va a decir, el Señor dice esto y lo ha estudiado, y cuando lo está diciendo que el Señor dice eso, más vale que un día cuando rinda su fidelidad como maestro del Señor, más vale que Dios lo haya dicho y no que haya sido una idea o un pensamiento humano. No debe confundirse el don de la enseñanza con la responsabilidad que todos nosotros los creyentes tenemos, hermanos. Acuérdense que nosotros tenemos que hacer discípulos, ¿sí o no, hermanos? Mateo 28 dice ahí, id y haced discípulos, pero dice enseñándoles. ¿Y quiénes son los que enseñan? Los discípulos que hacen discípulos, hermanos. Les enseñan las doctrinas fundamentales, les enseñan las instrucciones de Cristo. ¿Por qué? Porque han estado dispuestos estos discípulos a seguir al Señor, hermanos. Por eso no debemos confundir que el don de maestro, hermano, con la capacidad de enseñanza. Hay gente que tiene esa capacidad, pero nosotros debemos entender que estamos dirigiendo la iglesia del Señor, y para eso hay ancianos o presbíteros o pastores, como le llamamos, en respuesta, hermanos, a creyentes que son parte de esa iglesia. Por eso 1 Timoteo 3:2, con esto termino en esta noche. Me hubiera gustado abarcar con estos últimos dones, pero lo vamos a dar el jueves, no se pierda, hermanos, por favor. Pero mire 1 Timoteo, capítulo 3 y el versículo 1. Dice la palabra del Señor, versículo 2, pero es necesario que el obispo, dice, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Y entre estas características dice, acto que dice, para enseñar. Entonces necesitamos que también aquellos que son llamados al pastorado o el ser un anciano en una congregación, sean maestros de la palabra del Señor con responsabilidad, para que el mensaje llegue con esa fidelidad. Que Dios nos ayude en esta noche.